Dios bendiga a todo este pueblo en el nombre de Jesús. Gracias a todos por darme la oportunidad de estar aquí delante de ustedes. Puede tomar su lugar. El pastor Cedillo, al hermano Cedillo, Dios le bendiga, hermano, y gracias por recibirnos aquí. Dios les bendiga a la familia Cortés por darnos la oportunidad de estar aquí. Sí, gracias, hermano. Muy amable, gracias. Y estamos agradecidos porque Dios es bueno, porque Dios es misericordioso, porque Dios es poderoso para hacer cosas extraordinarias. Y yo vengo a hablarles de un tema muy importante que ustedes como cristianos, o todos como cristianos, debemos saber. Cuando Jesús vino a la cruz del Calvario, derramó su sangre, hermanos, por toda la raza humana. ¿Está de acuerdo conmigo? Y también vino para salvarnos total, integralmente. Y yo les invito a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Tesalonicenses, segunda, capítulo 5, versículo 23. Y quiero hablarles de la salvación integral que Jesús hizo por nosotros. ¿Sabe lo que significa? El Señor nos salvó el espíritu, el alma y el cuerpo. Amén. Integralmente. Y si Él hizo la obra completa integralmente, nosotros debemos de vivir una vida en victoria. Escúcheme bien, en victoria, en esperanza y en fe. No podemos vivir una vida de incertidumbre, de incredulidad o de flaqueza, porque Dios es nuestra fortaleza. Amén. ¿Tienen ahí la cita? Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra de Dios y leemos esta cita, por favor. Léalo conmigo en voz alta, por favor. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Cierre sus ojos y oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta preciosa noche, Señor, queremos agradecer tu bondad, tu gracia, tu amor, tu compasión y tu misericordia. Gracias, Señor, por tu palabra que es viva, que es eficaz, que es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Señor, que tu palabra cumpla su propósito para la que fue escrita en cada vida, en cada alma, en cada corazón, en cada hermano y en cada hermano. En el precioso y santo nombre de Jesús, Señor, que se cumpla tu palabra en esta preciosa noche, en el nombre de Jesús. Amén. Levante la mano si viene enfermo. Nomás levante la mano. Si viene enfermo, levante la mano. Levante la mano. Ok. Ponga atención, hermano. El Señor ya hizo la obra por usted. Tome su lugar, hermano. Hemos estado ministrando en una colonia complicada del poniente de la ciudad. Y esta palabra que les quiero compartir ha sido de mucha bendición para ese sector. Cuando el Señor nos creó completos. Nos puso un espíritu para comunicarse con nosotros. Amén. El Señor se comunica con nosotros a través del espíritu. ¿Está de acuerdo? Nos dio un cuerpo para que viva nuestro espíritu y el espíritu de Dios en nosotros. Amén. Ese cuerpo lo debemos de cuidar. Lo debemos de cuidar. Y nuestro espíritu lo debemos de cuidar.
y nuestra alma la debemos de cuidar. Amén. Hay muchos conflictos en los seres humanos porque a veces no alcanzamos a dimensionar la obra integral que Jesús hizo en nosotros. Nosotros traemos una herencia familiar. Amén. Los padres nos formaron, ¿cierto? Mi padre y mi madre me formaron, me transmitieron valores, me transmitieron amor, me transmitieron libertad, me transmitieron gozo. En algunos otros no fue así. Amén. En algunos nuestros padres, quizás intentando hacer su mejor esfuerzo, no fue el correcto, adecuado. Y nosotros nos desarrollamos en la vida con esa formación. ¿Está de acuerdo? Quizás en la casa vimos disputas, pleitos, borracheras. Quizás vimos violencia. Quizás vimos menosprecio. Quizás fuimos objeto de menosprecio. Y quizás no, quizás usted vivió una vida equilibrada, su papá y su mamá le transmitieron amor, le transmitieron gozo, esperanza, fe, confianza, y usted es un hombre, una mujer y un hombre plenamente realizado en la vida. Por eso la Biblia dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo debe ser guardado irreprensible para el Señor. Y lo que quiere decir el Señor es que lo que tengamos nosotros en nuestro interior, tenemos que entregárselo al Señor. Mis limitaciones, mis temores, mis inseguridades, mis zozobras, se las tengo que entregar al Señor. Para que esa salvación de que estamos hablando sea una realidad integral. Amén. Quiero invitarles que vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 2, versículo 10. 1 Corintios 2:10, perdón. Amén, hermanos. Vamos a estar visitando algunas citas, por eso le estoy hablando de estas citas. Porque estas citas nos hablan de este tema que les estoy intentando compartir en esta preciosa noche. Ok. ¿Ya lo tiene? Primera de Corintios, capítulo 2. Y vamos a ver el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10, hermano? Ok, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces Dios se revela a nosotros a través de su palabra, y a través del Espíritu Santo nos muestra la dimensión de la que Él quiere que nosotros, usted y yo, disfrutemos aquí en la tierra. Una dimensión donde está la victoria del ser humano. Una dimensión donde está el gozo del ser humano, donde está la esperanza del ser humano. Una libertad espiritual con la cual usted tiene la libertad, como decía el canto de los jóvenes, que por cierto felicito al grupo de alabanza de este lugar. Hermanos, me impresionaron cómo Dios los usa tremendamente y lo profesional que son. Los felicito jóvenes, Dios los bendiga. Busquen mucho de Dios porque eso lo lleva a la presencia de Dios. Entonces, hermanos, volviendo al tema, cuando el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, Él produce en nosotros los frutos del Espíritu. ¿Usted sabe cuáles son los frutos del Espíritu? Es el amor, es el gozo, es la paz, la paciencia, la fe, la mansedumbre, la templanza. ¿Y qué dice la Biblia? Contra tales cosas no hay ley. Pero vivimos en una lucha continua, porque vivimos en el mundo, ¿estamos de acuerdo?
convivimos con gente que no tiene temor a Dios, y esa influencia de gente que no tiene temor a Dios a veces nos invade y nos perjudica. Versículo 14 de ese mismo capítulo dice así: el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu de Dios porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. O sea, que si nosotros no estamos en el Espíritu de Dios, estamos viviendo en lo natural, en lo normal que vive toda la gente que no tiene a Cristo en su corazón. Por eso es importante alimentar nuestro espíritu. ¿Con qué se alimenta el Espíritu Santo? ¿Con qué se alimenta nuestro espíritu? Con el Espíritu Santo. Tiene el espíritu nuestro, hermano, tiene 3 formas de alimentarse. La primera es el Espíritu de Dios. La segunda es el espíritu del mundo. Y la tercera es el espíritu del hombre. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor discernimiento para entender cuándo estamos nosotros viviendo de acuerdo a su propósito, o de acuerdo a la voluntad propia del hombre, o de acuerdo a la voluntad del mundo. Amén. El mundo tiene mucha influencia, ¿está de acuerdo conmigo? El mundo tiene mucha influencia. Las redes sociales, los medios masivos de comunicación, la tecnología, todo tiene una influencia tremenda en las relaciones interpersonales de los hombres y mujeres. Pero cuando Cristo viene y te llena y te satura, no hay nada que te pueda mover. ¿Por qué? Porque ya no estamos viviendo nosotros en la carne, ni estamos viviendo en la humanidad natural del ser humano. Ya tenemos la ministración del Espíritu Santo a través de la oración. Es la oración la que nos comunica con el Padre, y es la oración, y a través de la oración, como el Señor nos ministra a nuestro espíritu. Amén. Y Él produce en nosotros, dice la palabra, Él es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su voluntad. Amén. Y cuando nosotros buscamos la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Muy bien. El versículo 12 dice así: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aleluya. Aleluya. Estamos en el canal, hermano, estamos captando como cuando nosotros venimos a Cristo y decimos: Señor, yo te acepto como mi Señor y mi Salvador, para que de aquí en adelante tú tomes el control de mi vida, de mis acciones, de mis actitudes, de mis debilidades, y me hagas vivir una vida plena, una vida de victoria, una vida de esperanza, una vida de fe, una vida de victoria en el nombre de Jesús. Amén, hermanos. Entonces, nosotros tenemos que hacer un análisis cuando estamos llevando una vida y que estamos teniendo muchos tropiezos o quizás problemas. Tenemos que preguntarle al Señor, o que preguntarnos nosotros: ¿cómo estoy delante del Señor? ¿Cómo estoy viviendo la vida cristiana? ¿Cómo estoy dando mi testimonio de mío personal hacia afuera? ¿Cómo me están viendo los demás? ¿Cómo me perciben los demás? ¿Perciben el amor de Cristo en mí? ¿Perciben la gracia de Cristo en mí? ¿Perciben la misericordia de Cristo en mí? Eso es lo que tenemos nosotros que entrar. En el versículo 17 del capítulo 3, versículo 17 de 1 Corintios. Vamos al 16 y 17, ¿está bien? Dice la Biblia: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios,
Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual somos vosotros, santo es. O sea, el Señor demanda de nosotros santidad. La santidad no en el término de perfección, no, en el término de apartado para el Señor. Santidad no significa perfección, significa apartado para Dios. Amén. Significa apartado de toda especie de maldad, de toda especie de contaminación, de toda especie de pecado, de toda especie de contaminación de mi alma, de mi espíritu y de mi cuerpo. Les voy a dar un testimonio de unos jóvenes en la ciudad de Monterrey. Esta señorita acudía a una iglesia regularmente, a todas las reuniones, a todos los cultos. Esta señorita iba a los cultos, iba a los cultos, iba a los cultos. Un buen día iba caminando por la calle y había una fiesta en alguna casa por ahí, y le llamó la atención la música. Ah, qué padre está la música. Y dijo, me voy a asomar a ver cómo está el ambiente ahí. Y se asomó. Ya que se asomó, pues se sintió muy a gusto, entonces se metió tantito. No bailó, no bebió bebidas, nada, pero estaba adentro donde estaba la fiesta. En eso surge un problema con unos borrachos que estaban ahí, y un tipo saca una pistola y hace disparos y le pega, una de las balas le pega a la señorita y cae adentro, herida de muerte. La herida era mortal. Ella murió, literalmente murió. Pero ella da tu testimonio porque el Señor la regresó después de eso. La atendieron, la llevaron al hospital, y milagrosamente volvió a reactivar su vida. Y cuando ella fue a la iglesia a testificar, decía, hermanos, tengamos mucho cuidado dónde entramos, con quién estamos, a dónde nos metemos. Dijo, porque en mi inconsciencia ya muerta, yo veía mi cuerpo tirado ahí, y yo estaba afuera de mi cuerpo, su alma. Y yo veía el cuerpo y yo decía, ¿cómo? No puede ser. Y de repente llega el ángel del Señor, porque la muchachita era cristiana. El ángel del Señor se iba a llevar su alma. Amén. Pero luego vino el diablo y dijo, tranquilo, espérame tantito, no te la puedes llevar. Es que ella es una hija de Dios. Sí, le dijo el ángel. El ángel le dijo, ella es una hija de Dios. Sí, pero está en mis dominios. Amén. Está en mi territorio, está en mis dominios. Oh, qué tremendo. Eso fue un testimonio bien tremendo para esa iglesia, hermanos. ¿Cómo? Si era una hija de Dios, ¿cómo era posible que iba a ¿cómo se llama? En esa disputa Dios le permitió verlo, vivirlo, y luego le regresó la vida para que lo testificara, para que veamos que es importante cuidar nuestra vida. Amén. Cuidar cómo alimentamos nuestro espíritu, cómo alimentamos nuestra mente, cómo alimentamos nuestra alma, cómo alimentamos nuestro cuerpo, hermanos. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, esta palabra, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Está haciendo una pregunta el apóstol aquí de una manera muy categórica y firme. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Amén, hermanos. Vamos a ver otras citas y ya para ir avanzando. Muy bien. Entonces, el Espíritu, tenemos que cuidar nuestro Espíritu Santo. El Espíritu
que el Espíritu Santo nos ministre, nos fortalezca internamente, hermanos, para poder nosotros ser un testimonio vivo hacia afuera. ¿Sí? Estamos viviendo los últimos tiempos, ¿está de acuerdo conmigo? Se están cumpliendo las profecías de que Cristo viene pronto por su iglesia. El Señor está diciendo en cada país del mundo, escúcheme bien, en cada violencia, en cada injusticia, en cada decisión equivocada que los gobiernos están tomando, está diciendo: prepárate, pueblo cristiano, porque yo vengo pronto por la iglesia. Y es eso, hermanos, es estar en comunión con el Señor, es pedirle al Señor que nos dé de su Espíritu para poder vivir una vida en victoria, hermanos. Vaya conmigo al libro de Gálatas, por favor. Capítulo 5, versículos 16 y 17. Amén, hermanos. ¿Lo tienen? A mí me gusta que ustedes lean, ¿no? Pues dijo el predicador, pues quién sabe. No, léalo. Ahí está. No es palabra de hombre, es palabra de Dios. Amén, hermanos, es palabra de Dios esto. ¿Ya lo tienen? Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Amén. El Espíritu Santo se opone contra el espíritu del mundo y contra el espíritu del hombre, porque el Señor es soberano y Él demanda que nosotros seamos integrales con Él, que nuestra entrega con Él sea real, sea integral, hermanos, ¿sí? Que no sea solamente una religión nada más. Cuando venimos al templo nos gozamos, aplaudimos, levantamos las manos, ofrendamos, nos gozamos con los cantos preciosos que cantan los jóvenes de aquí, de este grupo, y nos gozamos. Sí, pero ¿qué hay de nuestra vida interna? ¿Qué hay de nuestra vida personal? ¿Qué hay de nuestra relación personal con el Padre? Amén, hermanos. Y los frutos del Espíritu, como decíamos hace rato, es el amor, es el gozo, es la paz, la paciencia, la benignidad, la fe, la bondad, la mansedumbre, la templanza, y contra tales cosas no hay ley. Versículos 22 al 25 de esta misma cita dice: mas el fruto del Espíritu es el gozo, es el amor, es el gozo, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Ok, dice, contra tales cosas no hay ley. Dice el 24, dice: pero los que son de Cristo, lea conmigo esta parte, hermano, por favor. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Amén. Y el 25 dice: y si vivimos por el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Amén. Cristo viene por un pueblo redimido con su sangre preciosa, por un pueblo apartado para la gloria de Dios, por un pueblo que se aparta de toda especie de contaminación del mundo. Cristo viene pronto por una iglesia así. Cuando el Señor me daba este mensaje para compartirlo con ustedes, el Señor me recordaba a través de la oración que hacía su servidor ahí en la casa. Qué importante, hermanos, es estar bien conscientes de que mi vida y mi salvación depende de mi fidelidad con Dios, depende de mi integridad con Él. No depende de tantas cosas que yo puedo hacer aquí, depende de cómo soy yo con Él. Realmente le amo al Señor, amo su obra,
trabajo por ella, sirvo en ella, tengo compasión de los necesitados, tengo misericordia del desvalido, del desamparado, del drogadicto, de la prostituta, del alcohólico. Ese es el amor de Cristo. El amor de Cristo no tiene barreras sociales. El amor de Cristo no tiene barreras económicas. El amor de Cristo no tiene barreras de raza, ni de nivel social, ni de nivel cultural, porque Él hizo una obra completa por todos, por la pura gracia y misericordia. Fue a la cruz por mi vida, que no valía un peso. Él derramó su sangre por mí, y cuando yo pienso que Él derramó su sangre por mí, digo, no valía la pena que Cristo fuera a la cruz del Calvario, pero Él lo hizo por amor, por un inmenso amor, hermanos, un inmenso amor incomprensible. Vaya conmigo a Efesios capítulo 3, versículo 16. Gloria a Dios. Vamos al 13, del 13 al 16. Dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, los cuales son vuestra gloria. Pero por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme las riquezas de su gloria, léalo conmigo, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por el Espíritu Santo. ¿Quién nos fortalece? ¿Quién nos da la esperanza? ¿Quién nos da día a día la fuerza para seguir adelante? El Señor. ¿Quién nos da la fe suficiente para creer que Cristo viene pronto y que nos vamos a ir con Él? El Señor. Otra vez, para que os dé conforme las riquezas de su gloria. Y me gusta mucho la última parte de este texto, dice: el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Gloria a Dios, hermanos. Efesios 2:18. Brínquele tantito para atrás. Porque por medio de los unos y de los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. Por medio de los unos y de los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu. Tenemos entrada a la presencia de Dios. Lo que cantaba el joven que estaba dirigiendo, los jóvenes que estaban dirigiendo la alabanza, decía unas palabras el joven que leyó, dice: el velo del templo, hermanos, al momento que Jesús expiró y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, consumado es. El velo del templo se rasgó de arriba abajo y ya no hay barreras para entrar a la presencia de Dios, y ya no hay obstáculos para entrar a la misma presencia de Dios. Usted, yo, todos los que hemos creído en Cristo Jesús tenemos acceso directo, sin intermediarios a la misma presencia de Jesús. Y esa libertad, esa oportunidad, esa bendición que tenemos de entrar a la presencia de Dios, hermanos, es para que usted y yo nos alimentemos y nos llenemos del poder, de la gracia, de la misericordia, del amor, de la paciencia, de la misericordia que el Señor tiene para compartir por medio de nosotros hacia afuera. Capítulo 4 de Efesios. Versículo 4. Un cuerpo, fíjese bien, aquí está la integridad de la que estábamos hablando. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, Jesucristo, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Eso es lo que tenemos. Tenemos un Dios integral, un Dios que nos ama integralmente, que se preocupa por su problema emocional, su problema espiritual, su problema debilidad, su debilidad carnal. El Señor se preocupa por eso.
¿Sí? Nosotros estamos ministrando gente allá en el Poniente con problemas de adicciones muy fuertes. Y estamos ministrando gente que dice: hermano, yo quiero salir, pero no puedo. Yo quiero, de veras que yo quiero dejar la droga, pero no puedo. Yo quiero dejarle el alcohol, pero no puedo. Le digo: porque tú no lo puedes hacer tú solo. La única forma que puedas dejar esas tendencias al pecado es que te rindas totalmente al Señor. Cuando tú le dices: Señor, no puedo, yo quiero servirte, yo quiero amar tu obra, yo quiero participar en ella, pero ¿sabes qué, Señor? Tengo un problema conmigo mismo, que no hallo cómo dejar de depender de una adicción. No hallo la forma de dejar de depender de una tendencia pecaminosa, de un pensamiento torcido, de una situación que me está sacando de tu voluntad perfecta. Amén. Y cuando yo les hablo de eso, les digo algo, hermanos. ¿Por qué creen ustedes que hombres tan famosos y mujeres tan famosas como Whitney Houston? ¿Oyeron a alguien de esa cantante famosa, una morenita que cantaba como los propios ángeles? Whitney Houston. Sí, cantaba hermoso, ¿cierto? ¿Por qué se suicidó? ¿Tenía fama? ¿Sí? ¿Tenía dinero? ¿Tenía posiciones? ¿Tenía todo lo que cualquier ser humano puede tener o puede anhelar tener? Entonces, ¿por qué se metió tanta droga que se le pasó la dosis y se mató? Porque no tenía a Cristo en su corazón, porque estaba vacía. Así que los bienes materiales, los bienes terrenales, hermanos, son muy importantes, pero no deben de ser el parteaguas de la vida del ser humano. Dios quiere que usted y yo vivamos bien, que disfrute la Biblia. Es más, de hecho, hay un texto que dice: come y bebe y disfruta del bien de tu trabajo, porque esa es tu única herencia sobre la tierra. ¿Cierto o no cierto? Come y bebe y disfruta del fruto de tu trabajo, porque esa es tu única herencia sobre la tierra. Pero una cosa es cierta: el día que te mueras no te vas a poder llevar la residencia, no te vas a poder llevar el carro o la troca o la camioneta o la computadora o el dinero en el banco. ¿Cierto? Por eso dice el Señor, con nuestra sabiduría, el Señor, ¿verdad? Come y bebe y disfruta. O sea, busca vivir cómodo, busca estar bien. Pero el principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Se acuerdan de Salomón? ¿Qué le pidió Salomón al Padre? No le pidió riquezas. No le dijo: Señor, dame una casa y dame una hacienda allá y dame un rancho allá y dame un rancho con alberca. ¿Verdad que no? No le dijo eso. Dijo: Señor, dame sabiduría. Amén. Y Dios le dio la sabiduría a este hombre, y fue tan poderoso y tan rico en el mundo. Pero porque él dijo: no quiero riquezas, quiero sabiduría para hacer las cosas. Ahora, ¿usted está de acuerdo conmigo que todos los seres somos seres inteligentes? ¿Verdad que sí? Todos los hombres y mujeres, Dios nos dio inteligencia. Sí, pero la sabiduría viene de arriba, para tomar decisiones correctas y hacer las cosas correctas de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa viene de arriba, esa no viene del conocimiento humano, viene directamente de Dios. Amén. Vamos a entrar a la recta final. Los apetitos, el 5:24 dice así, de Efesios 5:24. Ya voy entrando a la recta final. 5:24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, dice, ¿dónde estoy? Efesios 4:4, perdón, es que me equivoqué. 4:4. Estoy equivocado. Dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Amén. Versículo 23.
quiero que lo lea conmigo en voz alta, hermano. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Amén. Eso es lo que manda el Señor. Eso es lo que dice el Señor. Vive de esta manera y tendrás victoria, y tendrás éxito, y tendrás un lugar. Es más, de hecho está preparado un lugar para nosotros. Cristo Jesús lo fue a preparar por usted y por mí. Amén. Bien, vamos a ver esta situación. En el Gálatas 6, 7 al 9, ahí terminamos esta consideración de la palabra. 6, 7 al 9. Es Gálatas, no es Efesios, es Gálatas, hermanos. Amén. ¿Ya lo tiene? Gálatas 6 del 7 al 9. Y quiero que se ponga de pie, hermano, y lo lea conmigo en voz alta. Esto es para todos nosotros, para todo el pueblo cristiano. Y es una exhortación de parte de Dios, porque Él quiere que nos vayamos con Cristo cuando Él venga. ¿Ya lo tienen? No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Amén. Yo quiero pedirle que cierre sus ojos, y que si usted está enfermo y cree que el Señor hizo una obra integral en su vida, se acerque para acá para orar por usted. Los que levantaron la mano y creen que Jesús está aquí, no el pastor, no el que está predicando, no, usted cree que Jesús está aquí y que Él es fiel a su palabra, y que dice que a la cruz del Calvario llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y el castigo de nuestra paz, dice la palabra, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Acérquese, vamos a creer la palabra. Amén. Vamos a declarar esa palabra como una realidad de nuestra vida. Vamos a creer que Dios es poderoso para hacer su voluntad hoy aquí. La Biblia dice que su voluntad es buena, es perfecta y es agradable. ¿No es la voluntad de Dios que estemos enfermos? ¿No es la voluntad de Dios que estemos tristes? ¿No es la voluntad de Dios que estemos derrotados? ¿No es la voluntad de Dios que estemos ahí quejumbrosos? Creo que Jesús hizo una obra completa en la cruz del Calvario. Y voy a pedir al hermano Cedillo, por favor, que me apoye para orar por estas personas. Y no sé si hay alguien más que pueda venir a apoyarnos para orar por ellos.